Buenos días a todos y bueno, gracias al Ayuntamiento de Camargo por la invitación. Vale, pues bueno, un poco, como ha dicho Gonzalo, yo tengo un poco el deber, ¿no? De aquí, de inspiraros, ¿no? De inspiraros un poco de esto de la inteligencia artificial aplicada a la industria 4.0, aunque tampoco vamos a entrar en conceptos arduos y yo creo que lo va a llevar más a la parte del dato, ¿no? Al final estamos hablando de datos y cómo utilizamos esos datos y sobre todo qué capacidad tenemos de recoger datos, ¿no? Porque voy a ser muy pesado durante la presentación y voy a incidir mucho en que el dato es lo importante, ¿vale? Y en qué capacidad tenemos para recoger y analizar esos datos. Entonces, bueno, voy a ser tan pesado que empieza la presentación así, y no lo digo yo. Lo dicen, bueno, grandes consultoras, lo dicen grandes gurús de la inteligencia artificial. Lo importante es el dato, no es el algoritmo. Los algoritmos que utilizamos para este tipo de datos los utilizamos desde hace 50, 70 años, incluso más. Lo importante es el dato, ¿vale? Y de hecho, esta semana incluso en la oficina hemos tenido un debate sobre esto, sobre bueno, nuestra estrategia interna en esta parte de tecnología, la que decíamos que vamos a empezar a recoger, nosotros nos dedicamos a la parte de Smart Cities, ¿no? Entonces vamos a empezar a recoger todos los datos que podamos de los municipios, de todos los municipios de España, para crear nuestra propia base de datos y poder sacar de ahí información para bueno, ayudar a los municipios, ¿no? Y a nuestros clientes en esa parte de toma de decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, empiezo con dos imágenes claras de por qué el dato es lo importante, ¿no? Lo que vemos en la izquierda, pues bueno, es un fallo del entrenamiento de los modelos, ¿no? Fallo derivado del dato, ¿no? Al final, lo que hacemos para entrenar un modelo de este tipo de inteligencia artificial es coger diferentes imágenes del objeto que queremos detectar, en este caso, pues bueno, perros o diferentes animales, y vemos que hemos cogido, pues en este caso habrán cogido muchas imágenes de perros, de diferentes animales, pero no han cogido datos de contexto. Entonces, empezamos una foto de estas y detecta a un perro que está tumbado ahí en la acera, que le da la sombra a la valla y lo detecta como tigre, ¿vale? Esto puede ser aquí gracioso en esta parte, pero en la parte de la industria tenemos que ser mucho más precisos, ¿vale? Con los datos que trabajamos, porque podemos hablar posteriormente de vehículos autónomos, podemos hablar de automatización cognitiva o colaborativa y esto, la cosa tiene que ser mucho más precisa. Vale. Lo que vemos ahora en pantalla, ¿qué es? ¿No? Para entender que esto va de datos y no va de otra cosa. Pues bueno, lo que vemos son las 10 compañías con mayor capitalización bursátil del mundo, ¿vale? Tanto en 2021, podría echar la lista atrás, y 2022. Bueno, como veis, la mayoría que son, o en qué basan su negocio, pues en el uso de los datos, ¿vale? Son empresas tecnológicas. Vemos ahí incluso algunas que no he remarcado, como Apple, que realmente también es un fabricante, ¿no? Vamos a decir, un fabricante de hardware, pero que también utiliza la parte de datos. Y luego vemos empresas ahí como Microsoft, Alphabet, Amazon. No he remarcado Tesla, porque también tiene hardware, pero todos sabemos lo que hace Tesla. Tenemos ahí Nvidia, que bueno, para nosotros es clave, incluso ahora nos está fastidiando en muchos proyectos que tenemos por la falta de suministros, porque utilizamos muchos dispositivos de este tipo para la parte de inteligencia artificial. Y bueno, no es un hecho menor de que esté ahí y vaya creciendo cuando hace nada compró a ARM por 40.000 millones de dólares, ¿vale? Para poder aplicar este tipo de soluciones ya en dispositivos en campo, no solo en la nube, que antes he hablado de cloud computing. Y luego, bueno, tenemos ahí Facebook y una empresa del sector financiero, bueno, pues como Visa, que es una máquina de generar datos transaccionales. ¿Y cuál era el mundo pues hace 15 años? Pues bueno, un mundo manejado pues por sector petrolífero y financiero, ¿no? Pero vemos cómo esto ha dado el salto a empresas donde su negocio, han entendido muy bien esto, y su negocio es el dato, ¿no? El uso del dato y esa capacidad que tienen para generar datos. Incluso no lo generan ellas, lo generamos nosotros por ellas, ¿vale? Eso ya es otro nivel. Entonces, estas empresas que han hecho, bueno, han entendido cuál es el nuevo petróleo de este mundo, que es el dato, y han puesto han concentrado tus esfuerzos en el dato, ¿no? Lo han puesto en el centro de su negocio. Entonces, yo creo que hacer aquí una reflexión, que si este tipo de empresas, ¿no? Que son las que actualmente dominan el mundo, ponen el dato en el centro de su negocio, incluso los datos son datos nuestros, ¿no? Que proveemos nosotros, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo en nuestras empresas industriales? ¿Por qué no ponemos el dato en el centro? ¿Por qué no somos capaces de recoger todos esos datos? Ya no digo solo con sensórica, sino datos que vamos registrando, y hemos registrado históricamente a través de diferentes documentos, relaciones con clientes, porque el dato no es solo un dato transaccional o un dato estructurado. Luego veremos como la mayor parte de los datos que se generan hoy en día son desestructurados y hay herramientas para analizarlos, ¿vale? Entonces, si estas empresas entienden muy bien
todo lo que hacemos, ¿no? La típica frase que nos tienen controlados, ¿por qué no entendemos nosotros muy bien todo lo que hace nuestro proceso, nuestro proceso, nuestro componente individual, esa electroválvula que vamos a mantener, o ese tipo de electroválvula, cómo opera, cómo funciona en diferentes condiciones? Tendríamos que saber todo de ella, ¿vale? ¿Y qué son capaces de hacer estas empresas si queríamos, cuál es el reto nuestro, ¿no? De hacer en nuestras empresas? Bueno, de hipersegmentar, hiperpersonalizar, al fin y al cabo, adelantarnos a necesidades futuras, ¿vale? Es decir, preguntar, y luego veremos cómo esto va de responder a cuestiones que todavía ni se han hecho, ¿vale? Por eso antes comentaban que es muy difícil encontrar personal adecuado, pero porque ese personal tampoco sabe los trabajos que va a haber en el futuro, ¿vale? Entonces, es un cambio constante, ¿vale? Es un entorno muy dinámico. Vale, lo que estáis viendo en pantalla, y bueno, es una pena que no lo podamos ver en tiempo real, pero bueno, esto es, no sé si alguna vez habéis consultado el histórico de localizaciones que tiene Google de vosotros, lo podéis consultar cuando queráis. Tiene el histórico de dónde habéis estado, en qué momento, cuánto tiempo en cada uno de los sitios, y me da igual que hayáis quitado vuestra localización, porque cuando en WhatsApp ponéis cuando llegáis a casa o cuando estáis en cualquier lado, lo tienen todo, ¿vale? Si entráis algún día por curiosidad y pincháis en alguna bolita de esas, bueno, pues os dice, ahí en este caso yo he pinchado una bolita de Logroño, luego entenderéis por qué Logroño, me dice cuánto tiempo he estado en cada sitio en cada zona donde he pasado el tiempo en Logroño, qué he hecho ahí, e incluso si tengo personas cerca, pues con quién he estado. Entonces ya sabe un poco, solo con esa parte de Logroño, y os adelanto, teníamos un proyecto grande en Logroño, sabe o es capaz de saber a qué me dedico, ¿vale? Vale, lo siguiente que veis aquí, bueno, es una herramienta gratuita, en este caso es del Banco Sabadell, que la utilizamos nosotros también, y se llama Kelvin Atlas, que no deja de ser, bueno, a nivel de toda España, lo que estáis viendo son todos los datos transaccionales de pagos con tarjeta. Y esto lo utilizamos nosotros, bueno, extraemos la información de esta herramienta para ayudar a municipios a, bueno, pues ayudarles en sus planes de promoción económica, ¿no? Sobre todo para ayudar al comercio. Claro, ¿qué es lo que hace una empresa como en este caso el Banco Sabadell? Pues bueno, tiene toda la información de lo que se gasta en cada municipio, cuándo se gasta, en qué día, en qué hora, cuál es la procedencia del cliente y aparte puede comprar esos datos a otro tipo de empresas para bueno, conocer más de nosotros, ¿no? En este caso del consumidor, pero a nosotros, o en este caso a los municipios, les interesa saber dentro del municipio qué se consume, cuándo se consume, a qué hora. Entonces, bueno, toda esa parte también desde empresas como la nuestra, entiendo que vosotros tenéis otras perspectivas, pues bueno, ayudamos a los municipios en esta función, ¿no? Vamos a ver qué información hay, vamos a ver cómo os podemos ayudar y replicar esos modelos de negocio que tienen esas empresas grandes en empresas más pequeñas como la nuestra, que no deja de ser empresas de 40, 30, 20 empleados, que también se puede hacer, ¿vale? Entonces, yo creo que es clave repasar un poco pues, los hitos históricos de las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Si empezamos por la primera, pues bueno, la primera, el gran hito es la máquina a vapor, ¿no? Empezamos a dejar de hacer trabajos manuales y nos empezamos a ayudar de máquinas, ¿vale? Como hemos hablado antes, han hablado antes mis compañeros, pues bueno, la tecnología nos ayuda a avanzar y a ser más productivos. Incluso antes de la máquina a vapor, pues podríamos, o la gente trabaja incluso más de 16, 18 horas y aquí se redujo la jornada y se incrementó productividad. El siguiente hito en la industria 2.0 tenemos la producción en masa, ¿vale? Aquí ya somos capaces de, bueno, a través de economías de escala, de producir, de mejorar nuestro throughput de producción, ¿vale? Y aquí aparece la energía eléctrica, que como veremos, la energía eléctrica es la primera tecnología de propósito general y luego vamos a ver cómo la inteligencia artificial es la segunda tecnología de propósito general. Y ya lo comentaba antes la compañera Beatriz, como si todas las empresas utilizamos inteligencia artificial, incluso los usuarios, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? En la tercera revolución o el tercer hito es la automatización, ¿no? Yo creo que aquí es la industria 3.0 donde creo sinceramente que es donde la mayoría de las empresas están y es normal porque no esto avanza a un ritmo vertiginoso y no podemos acometer, pues bueno, pues ya veis ahí que se habla de industria 5.0 en el 2020, bueno, es que yo ni me atrevo a hablar todavía de industria 5.0 de cómo estamos, ¿no? Entonces, en la industria 3.0 aparece el PLC, aparece pues sistemas como RP, CRM, los RPAs, bueno, aparecen sistemas en los que ya cogemos o empezamos a trabajar con información transaccional, ¿no? Empezamos a tratarla, a mover máquinas con esa información. Bueno, empezamos a interesarnos más por esta parte de la información o del dato. Y luego viene la industria 4.0, ¿no? Es el tema de hoy,
que yo creo que en la industria 4.0 hay varios puntos clave, que lo primero es la capacidad de generar datos que tenemos, muy básico, porque bueno, pues es por el almacenamiento masivo y el abaratamiento del coste de ese procesamiento y ese almacenamiento. O sea, se abarata tanto, bueno, acordaros de la ley de Moore, ¿no? Que cada 2 años se duplica los microprocesadores. Entonces, se abarata tanto esa capacidad de almacenamiento y de procesamiento, incluso aparece el IoT con esa capacidad de generar nuevos datos, que empezamos a tener un mundo conectado. Conectado significa que las máquinas por sí generan solas datos, que empezamos a recuperar esos datos y hay un momento en que no damos abasto a todos los datos que tenemos para poder analizarlos, ¿no? Yo creo que es un poco donde nos encontramos. Vemos ahí términos como, bueno, pues inteligencia artificial, big data, digitalización. He metido ahí términos como integración, pero no integración solo de máquinas, sino también integración de empresas, colaboración. Es muy importante la colaboración porque yo puedo tener datos, pero obviamente como una empresa pequeña no puedo abarcar todos los datos que necesito y puedo colaborar con empresas más grandes, más pequeñas, de mi sector, fuera, que me permitan definir o cerrar ese círculo de los datos que necesito para ayudar o mejorar mi negocio, ¿no? Conectividad. He puesto ahí también el departamento de sistemas, porque yo creo que es clave ahora en la industria 4.0 y en lo que viene, que deja de ser un departamento de soporte y ya es el que toma las decisiones realmente, el que va a tomar las decisiones en nuestra empresa. Y luego, bueno, pues términos como hipersonalización, dashboard, bueno, términos igual ya más palabras, ¿no? de esta parte. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué de repente se abarata tanto la capacidad de almacenamiento, de procesar? ¿Cómo somos capaces de generar tanta cantidad de datos? Bueno, pues yo creo que el año 2007 es un año que marca, bueno, hay diferentes hitos que marcan, yo creo, la historia de dónde estamos ahora. Y el primero es el lanzamiento del primer smartphone. Antes también el alcalde ha comentado algo similar. ¿Y qué es lo que pasa con el primer smartphone? Pues que en este caso, bueno, lo hace Apple, pero lo que hace es pone Internet en nuestros bolsillos. ¿Y qué es poner Internet en nuestros bolsillos? Es que estamos dando ya información. Toda la información nuestra cuando hacemos una app ya la estamos dando. Joder, obviamente aporta unas ventajas increíbles en cuanto a tecnológicas, pero ya estamos generando nosotros datos, ya somos los proveedores de este tipo de empresas, ¿vale? Se crean también Facebook, bueno, se crea que el concepto básico de Facebook cuando se creó, una red social donde yo subo el contenido que me interesa, foto mía, y me votan. Joder, ya estoy generando información mía gratuita, me votan, ya sé que me pueden hacer un análisis de influencia, bueno, para que veáis un poco ese tipo de herramientas. También se crea Twitter, algo similar. Google lanza Android. Vemos como empresas como Amazon o Netflix se reinventan, ¿vale? Que no se digitalizan, sino que hacen una transformación digital, que es muy diferente. Es decir, no cambian un producto o un sector, es decir, no pasan de algo físico, algo analógico, algo digital, sino lo que hacen es, pues por ejemplo, Netflix cambia de ser un videoclub a generar una plataforma donde ofrece películas, series en streaming y empieza a meter inteligencia, ¿no? Con esa parte del sistema de recomendación, y lo que hace es saber los gustos nuestros a nivel cinematográfico, a nivel serie. Incluso ya hoy en día está reinventando la rueda, ¿no? Si ya te ofrece lo que te gusta ver, ahora dice que no, que se va a convertir, va a tener una sección como tele profesional, o sea, tele tradicional, ¿no? Es decir, donde él pone el contenido y tú cuando entres lo verás si es que has entrado a tiempo o si no, para que veáis un poco cómo son capaces también de generar necesidades, ya no digo nuevas, sino hasta necesidades que tenemos actualmente. Y bueno, y el lanzamiento de Street View, ¿no? Que como digo, que es otra herramienta que se fundamenta en datos, ¿no? No deja de ser un coche que pasa por las diferentes calles y recoge esos datos para luego mostrarnos o diseñar diferentes productos. Entonces, como digo, abaratamiento de la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, y empezamos a tener pues, miles de millones de objetos conectados que envían datos a una nube al minuto, segundo, bueno, esa cantidad de información es que ahora mismo no somos capaces de analizarla, ¿no? Y si vemos el gráfico de la derecha, ahí lo que hace es desagrega un poco por el tipo de datos. Vemos que los datos transaccionales apenas crecen, o sea, claro que hay datos transaccionales, pero siempre ha habido. Lo que empiezan a salir ya son datos, pues como pone ahí, son datos no estructurados, ¿no? Que pone ahí ficheros generados por nosotros, interacción social a partir de estas nuevas herramientas. Y sobre todo, en la última fase, veis ahí la parte de IoT, ¿no? Datos generados por las máquinas, que es en este caso, en la temática de hoy, lo que nos interesa, pero el resto todavía no lo tenemos que olvidar.
Y entonces, como digo, un crecimiento, bueno, pues exponencial de los datos no estructurados. Entonces, tenemos que ser capaces de analizar también estos datos, ¿vale? Que no solo son los datos de proceso, la presión que necesitamos, la temperatura exacta, que eso siempre han sido lo importante y será lo importante, pero generamos otro tipo de procesos cuando vamos a hacer una operación de mantenimiento, cuando hacemos registro de todas las incidencias, dónde están los vehículos, cuáles son las personas que están desplazadas, durante cuánto tiempo. Todo eso también lo podemos registrar incluso con dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, como digo, se abre un nuevo paradigma, el de la inteligencia artificial, ¿no? Que no deja de ser, bueno, lo que veis ahí es, yo creo que el mayor gurú de la inteligencia artificial y lo que dice, y lo dice muy acertadamente, que es la segunda tecnología a propósito general, después de la electricidad. Y es que nos acompaña y nos va a acompañar en todo, ¿no? Entonces, la clave de aquí es adelantarme a lo que va a suceder, como digo, hacer preguntas que todavía no tengo capacidad ni de hacérmelas, ¿vale? Y de responder a dichas preguntas, ¿vale? Pone el dato en el centro, que básicamente lo que dice es, incluso ahora hablaremos un poco más de él, pero lo que dice es, si la inteligencia artificial es código, que el código no deja de ser un algoritmo o un programa, más datos, igual estamos enfocando mal el problema. Igual el problema lo tenemos que llevar a los datos. Y de hecho, acaba de crear una empresa hace unos meses, donde dice que se va a centrar solo en los datos, que los algoritmos ya le dan igual, ¿vale? Que lo importante es, el 80% del tiempo es el capturar esos datos, ser capaz de capturarlos bien, de limpiarlos, de procesarlos, de saber si son válidos o no, de distribuir toda esa parte de datos, ¿vale? Entonces, claro, no lo estoy diciendo yo, lo dice alguien que desde el 2000 era el primero en entrenar modelos, es el gurú de esto, ¿no? Entonces, como digo, él también ha creado una nueva corriente que dice, vamos a quitarnos de esa parte del modelo en el centro dentro de la inteligencia artificial y vamos a ir al dato en el centro, ¿vale? Lo que ha descubierto es que ha empezado a analizar a través de diferentes sistemas todos los papers que había de inteligencia artificial y ve que el 90% se centraban en el modelo y que había una parte de estancamiento, ¿no? De que no avanzábamos. Entonces, lo que hace es centrarse en el dato. ¿Y por qué? Pues bueno, aquellos que implementéis este tipo de soluciones en vuestra empresa, veis como lo que os he dicho antes, el 80% es la preparación y luego vemos un caso real nuestro de la preparación de esa infraestructura, ¿no? de recoger el dato, preparar el modelo. Incluso cuando he preparado el modelo y lo tengo en producción, sigo recogiendo datos y sigo reentrenando el modelo. Siempre pierdo el tiempo, vamos a decir, o invierto el tiempo, mejor dicho, en esa preparación del modelo basada en la captura del dato. Y constantemente me tengo que reinventar, tengo que recoger nuevos datos para alimentar mi sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? Dentro de una industria, si queremos pasar o queremos aplicar este tipo de soluciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, aquí, bueno, os recomiendo un libro también, que a algún compañero se lo he recomendado ya, que es el de Smart Business del CEO del director de estrategia del grupo Alibaba, que ahí en ese libro habla de cómo convertir negocios tradicionales, donde no utilizaban datos para nada, reconvertirlos a través del uso del dato, ¿vale? Ya no hablo de inteligencia artificial, sino del uso del dato. Y lo que ahora explica 5 pasos principalmente, que el primero es la datificación, que es lo que os he comentado. Esa capacidad de convertir en dato, en algo digital, de almacenarlo, de ser capaz de procesarlo, de etiquetarlo, todo lo que hay en un proceso industrial, lo que ven nuestros ojos, lo que tiene ese negocio, desde la iteración con el cliente, las iteraciones entre los compañeros, nosotros mismos, datos exteriores que puede ser con el cliente, también datos meteorológicos, bueno, cualquier tipo de dato somos capaces, si le damos una vuelta, capturarlo y almacenarlo. Lo siguiente es pasar a software todo el proceso del negocio, es decir, si estoy digitalizando todo, si llevo todos los datos, necesitaré la capacidad de poder analizarlos o al menos visualizar esos datos, ¿no? Entonces, todas las decisiones del negocio, todos los procesos, los tengo que informatizar. El tercero es, una vez que lo tengo informatizado, es clave que el flujo de información, pues bueno, poder distribuirla, no solo entre mi empresa, sino con terceros, ¿vale? Y de ahí, bueno, entra a temas más específicos, pero empieza con esa parte de integración de APIs, ¿no? Que nosotros en nuestra empresa, a la hora de desarrollar un proyecto, es lo que hacemos. Es decir, cualquier modelo, cualquier dato que recogemos, luego lo consultamos vía a través de API para poder consultarlo desde cualquier sitio. El cuarto punto es, vale, si ya he registrado todos los datos que tenía y soy capaz de registrar, tener todo mi negocio en software, voy a empezar a coger datos en tiempo real. Es decir, todo lo pasado que tenía ya lo tengo, ahora necesito que esto sea automático. Es decir, que todos los datos que vaya generando se vayan volcando automáticamente en mi almacenamiento. Y lo último pero ya sí que es lo último, es aplicar esa inteligencia, ¿no? Aplicar esos algoritmos que, como digo, ya están inventados de hace 50, 60, 70 años y lo que ha cambiado es esa capacidad de procesamiento que tenemos ahora, que es bestial. ¿Vale?
Bueno, algunas aplicaciones, aquí no he querido entrar mucho en aplicaciones industriales, luego veremos algunos ejemplos nuestros, ya que vosotros sois realmente los que entendéis de vuestro negocio, dónde están los problemas. Yo os puedo dar una visión de cómo orientar esto, ¿no? Pero no voy a entrar a resolveros ni mucho menos cualquier problema de vuestro negocio, porque vosotros sois realmente los expertos, ¿no? Pero cosas que se están haciendo, y tampoco es que se está haciendo mucho, o mucho nuevo, vamos a decir, para nosotros es, por ejemplo, lo que se hace mantenimiento predictivo, lo han comentado antes, ¿no? Predecir anomalías, sobre todo en máquinas rotativas, a través de captación de vibración, sonido, bueno, saber cuándo una máquina o una pieza me va a fallar, ¿vale? Para hacer esa parte de cambiar el mantenimiento predictivo. Y lo siguiente es el mantenimiento prescriptivo, que la propia máquina me diga qué solución, o sea, la propia máquina ejerza esa solución para que esa electroválvula, ese equipo no se me estropee, ¿vale? Es decir, que tenga esa parte de mantenimiento predictivo y también sepa ella qué acción ejercer. Para eso he tenido que registrar previamente, obviamente, todas las acciones correctivas de mantenimiento, las he tenido que tener registradas, hacer ese proceso de ratificación, pasarlo a software, analizarlo, etc. Otra cosa de las que se hacen es categorización automática de todas las incidencias o registros que tiene una empresa. Cómo categorizar y priorizar esos registros de incidencias, esos registros en operaciones de mantenimiento a través de procesamiento del lenguaje natural. Luego, bueno, identificación automática de relaciones, también automatización cognitiva, que no solo ya colaborar con el robot, es que el robot entienda qué movimientos estoy haciendo, entienda qué es lo que llevo, sepa, bueno, relacionarse conmigo, ¿no? Con el operario en este caso. Y, por último, una planificación automática de recursos. Si ya tengo toda mi empresa digitalizada y analizada, pues ya el sistema es capaz de planificar mis recursos automáticamente. ¿Vale? Y ahora os voy a hablar sobre todo de dos proyectos que se pueden acercar, os puede dar una visión de lo que es esto, ¿no? Y de cómo lo podemos aplicar en vuestras empresas, que son dos proyectos que hemos desarrollado desde nuestra empresa con inteligencia artificial, ¿no? El primero es un proyecto de ahorro de energía en un edificio público, en este caso un centro tecnológico. Y lo que hemos hecho es, bueno, el objetivo, como digo, ahorrar energía, pero ahorrar energía, vamos a decir, de una forma inteligente, ¿no? Y lo que hicimos, bueno, es un edificio, bueno, peculiar, con más de 70 despachos. Lo que hicimos es, tenemos que aprender cómo se comportan cada despacho de forma independiente, es decir, ese comportamiento energético. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a instalar una serie de sensores, ¿vale? Que no voy a entrar mucho en detalle en cada uno de esos despachos, para aprender con independencia de quién esté en el despacho. A mí me da igual quién está en ese despacho, o sea, eso me da igual. Solo quiero saber cómo se comporta energéticamente. ¿Cómo se comporta energéticamente esta sala? ¿Por qué tengo todas las luces encendidas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Por qué hay cristales? ¿Por qué no están bajadas las cortinas? ¿Cómo influye eso en la temperatura? ¿Si está la calefacción dada o no? ¿Cómo se comporta? ¿Si hay enchufes? ¿Si está dadas las teles? ¿Vale? Entonces, lo que hicimos es recoger todos esos datos de cada uno de los despachos durante 6 meses, y eso, o más de 6 meses necesitamos datos de esos despachos para que veáis desde el despliegue, y no os cuento el despliegue, sino cuánto tiempo hemos tenido que recoger los datos, volver atrás, cambiar la programación de los equipos que cogen los datos, reajustarla, para aprender cómo se comportan, o preparar un modelo que nos ha podido llevar un mes, para aprender a cómo se comporta cada uno de los despachos y actuar en consecuencia. Es decir, la clave de esto es actuar. ¿Vale? Es decir, que el sistema, aparte de saber lo que va a pasar en ese despacho con antelación, actúe sobre los sistemas, pues bueno, en este caso, alumbrado, climatización y las persianas que son automáticas, ¿vale? Para condicionar la estancia al usuario. Es decir, si sabemos que el usuario entra a trabajar en una determinada hora o prevemos que se va a ir, pues encender la calefacción antes de que entre, aclimatar la sala, bajar la cortina o mejor dicho, subir la cortina cuando el sol ya incide y no le molesta, pero es capaz de calentar la estancia. Todo ese tipo de cosas es lo que hace cada uno de los despachos de forma independiente, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos conseguido con esto? Pues bueno, un 40% de ahorro de energía, ¿vale? En un edificio como de este tipo. Y lo que digo, me da igual la persona, lo que me importa es saber cómo se comporta cada uno de las estancias, ¿vale? Y el siguiente proyecto, bueno, este no lo desarrolló, lo desarrolló de hecho Gonzalo, y es un proyecto de inteligencia artificial aplicada a procesos, ¿vale? En este caso, el objetivo era predecir las bajas laborales de una mutua, que bueno, sobre todo tanto el número de bajas como la duración, y también saber cuáles son las relaciones que influyen en esa duración de bajas por contingencias comunes. Y para eso lo que hicimos es, bueno, pues hablar con el cliente y recoger todos esos datos, ver los datos que registraban, ver desde qué año los registraban, y bueno, tenemos ahí una serie de atributos que registraban, y esos son los datos que hemos utilizado, hemos preprocesado, limpiado, etc., para entrenar nuestros modelos, ¿vale?
¿Con el objetivo de qué? Pues eso, de predecir el número de bajas. Sabemos, ahora el cliente sabe la duración o es capaz de predecir la duración de la baja. Es capaz de identificar qué relaciones, si influye el tiempo que lleva trabajando en un sector, si influye dónde vive, si influye la climatología, para saber cómo afectan ese tipo de condiciones a una determinada baja. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es analizar procesos de este tipo, no deja de ser un proceso desde que se inicia el proceso de baja hasta que se cierra, cómo pasa el cliente por diferentes etapas. Podemos identificar, como digo, esas relaciones clave y decir que tenemos que atender o tenemos que cuidar mejor, pues no sé, la duración de la jornada de trabajo o la localización o la temperatura a la que trabaja o cualquier tipo de circunstancias que afecten como digo, o que afecten de mayor medida a esta baja, ¿no? Y también identificar esas relaciones causales, es decir, cuáles son las relaciones que mayor fuerza tienen, ¿vale? Si tenemos todos esos atributos de la persona, que son tanto de la persona como del tipo de sector en el que opera, pues bueno, cuáles son las relaciones o los atributos clave en los que me tengo que centrar para minimizar este tipo de incidencias, ¿vale? Entonces, como digo, esto no va de algoritmos, no va bueno, pues de reinventarse, esto va de conocer que lo que necesito es el dato, necesito capturar datos, que eso se está abaratando, soy capaz de generar nuevos datos, entonces la idea es que seamos capaces de generar nuevos datos y seamos capaces de explotar esos nuevos datos, ¿vale? Para formularnos nuevas preguntas y dar respuesta a ese tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, hasta aquí ha sido mi intervención y nada, disfrutar de la jornada, ¿vale?